Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, no sé si queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. Ah, sí. Y ya que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Me fui muy directa a lo que teníamos al intro, pero empezamos la 6ª temporada. Gracias por estar con nosotros, gracias a la gente que empezó a seguirnos después de esta disección. Y vamos a empezar. Muy buena disección. Fue muy buena disección, la verdad. Porque fue live. Ajá, nos hicieron muchas preguntas. Estuvo muy suave, la gente que no la ha visto sigue en la página de YouTube y obviamente también está en Spotify y en Apple Podcast. En todos los lugares donde puedan escuchar. Y todos los lugares donde ustedes ahí está. podcast. Ahí estamos. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a darle. En el año de 1994, en un país con hartazgo de un partido político que durante años se dedicó sistemáticamente a robar y sobajar a su pueblo, la luz de la esperanza recayó sobre los hombros de una figura política que prometía el tan necesitado cambio. Aunque representaba el mismo partido que el pueblo tanto odiaba, Luis Donaldo Colosio Murrieta trajo una ola de esperanza que debía culminar con su indudable victoria en las próximas elecciones electorales. Debía. Pero a veces las cosas no van como uno quisiera. Tras una aparición en la ciudad de Tijuana, mi preciosa y maltratada Tijuana, tras una agenda de último momento y sin su usual equipo de protección en una de las colonias más problemáticas de la ciudad, el fin de su vida fue como la crónica de un desastre esperando a pasar, y pasó. De la mano de Mario Aburto Martínez se dispararon 2 tiros que acabaron con la vida del candidato y con la esperanza de todo un país. El día de hoy les voy a narrar la crónica del asesinato perpetrado por Mario Aburto Martínez, el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Leti, la crónica del día de hoy, o sea, el día que la estaba escribiendo dije, no sabemos si vamos a terminarla en 1 o 2 episodios, muy probablemente se termine en 3, si no quieren escucharnos en episodios de 2 horas. Y la verdad es que es una de esas crónicas que trae muchos sentimientos y para mí son más de miedo e incomodidad por tratar un tema como este, que yo le había estado dando la super vuelta, no lo quería hacer. Pero a la vez es necesario y nada de lo que les voy a decir va a ser como descubrir el hilo negro. Todas las teorías de conspiración ahí están. De repente se te van ocurriendo más conforme iba leyendo. Pero sí les voy a dar luz a las personas que no son de México y nos va a recordar en qué tan mal estábamos país democráticamente, qué tan mal seguimos. Es lo que te iba a decir, ¿estábamos? Y para ti, quiero que se pongan el cinturón en nuestros crónicos, porque sí. Leti, mira, en este caso es de así como estaba con O.J. Simpson, así, para Leti es de estos casos que más estaba esperando desde la primera temporada, sí. Y yo no. Entonces, platícanos un poquito. ¿De qué? De todo. Este caso... Ay, ya le pegué el micrófono. Este caso es de mis obsesiones. Creo que lo he dicho muchas veces. Sí. Junto con O.J. Simpson, Colosio para mí marcó como un antes y un después. Y sí, estaba muy chica. Obviamente no recuerdo tanto de cuándo sucedió, sino
cuando empiezo a hacer preguntas, porque pues fue aquí en Tijuana, nos impactó a muchas personas ese día de no poder llegar a su casa, la confusión, el miedo, mucha gente no sabía qué estaba pasando, qué iba a pasar después. Sí me acuerdo de cosas de ese día, pero más bien yo pienso que verdaderamente empezó como en la secundaria esta obsesión con Colosio, porque fue como... Cuando te diste cuenta que pasó realmente. Sí, que pasó realmente, porque el maestro de historia, que nos daba historia de México, él fue el que empezó como a platicar del caso de Colosio, porque él no vive aquí en Tijuana cuando eso pasó. Total que nos empezó a platicar desde su punto de vista, y me acuerdo que lo que más nos llamó la atención a todos, o por lo menos a mí, fue que él nos platicó las cosas de manera que te podías ir haciendo una película. Desde en la mañana, cómo se supone que se fue preparando Colosio, lo de la escolta, que ya no me acordaba hasta hoy que lo estábamos platicando otra vez, el lugar donde fue, cómo se organizó todo, o sea, cosas que normalmente no hubieran pasado para el evento que estaba sucediendo. Y también nos platicó lo que él supo, lo que él leyó, lo que se estuvo comentando en periódicos, en noticieros, de todos los hechos y todo lo que pasó después. Y los 48 Mario Aburtos, que fueron realmente 7 o 10, creo, pero él sí nos decía como que fue tanta la gente que se supone que fue aburto que ya ni siquiera, que la palabra perdió sentido. Uh-huh. Y aburto ya no era un apellido, sino... Ya no era una persona. Ya no era una persona, era un sinónimo de no sabemos qué está pasando. Así nos dijo él. Aburto dejó de ser una persona para convertirse en un sinónimo de no sabemos qué chingados pasó. Entonces, para mí esa obsesión por todas las películas, por todas las revistas que pude leer, porque cuando estaba en la prepa, le decía a Jacqueline que yo estaba en la preparatoria y yo estaba haciendo mi servicio en la biblioteca. Entonces nos llegaban todas las revistas de Proceso y el periódico Z. Y yo los organizaba. Libre como el viento. Sí, y yo los organizaba, pero siempre los leía. Y cuando llegó un ejemplar de uno de los aniversarios de Colosio, empezó mi obsesión y fue como una espiral de estar investigando todo lo que pasó antes, durante, después, y lo que significó para México y cómo fue cambiando eso el rumbo de la historia, porque no es que ahí haya empezado la corrupción, ni mucho menos, sino fue tan abierto, tan descarado, que ahí fue para mí el despertar de, no manches, ¿qué está pasando? O sea, realmente, ¿cómo es que algo de esta manera pudo pasar enfrente de todos? De esta magnitud. Ajá, y enfrente de todos, y no importa, sigue con tu vida. Así es. El 23 de marzo de 1994 está grabado en la memoria de todos los mexicanos que contábamos con algún tipo de conciencia en ese entonces, y algunos otros más pequeños que no sabían exactamente lo que estaba pasando, pero sintieron mediante sus padres o los adultos en sus casas la conmoción, el miedo y la indignación que cubrieron a todo el país. El asesinato del entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, por el entonces y hoy Reloaded, partido en el poder del PRI, sigue siendo una herida abierta en nuestro país. Y sí, digo que hasta hoy sigue en el poder. ¿Qué tal? Sí, siguen, son los mismos. El asesinato de Colosio se considera el primer magnicidio cometido en México desde el homicidio de Álvaro Obregón en 1928, por el enardecido ambiente político en el que sucedió, además de los errores, omisiones y desatinos que se cometieron en el curso de la investigación. Esto se va de 0 a 1000 en un minuto, ¿ok? O sea, like that. Este caso generó grandes sospechas e incredulidad ante toda la población. Lo que la mayoría de los mexicanos pensamos es que se trató de un complot, obviamente, muy a la usanza de su partido político, o sea, el PRI, orquestado y ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya. Sin embargo, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que después de mucha investigación no existen evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez como el único autor intelectual y ejecutor del crimen. Y por ello el gobierno considera cerrado el caso desde el año 2000. Pues porque ya lo tienen en la cárcel. Exactamente.
Y desde aquí les voy a pedir que me perdonen el vocabulario en esta crónica, que la verdad me causa un coraje y una indignación. Que te vas a ir recio, tú también. Me voy a tratar de montar todo lo que pueda, pero... Y a ver, yo tenía como 11, casi 12 años cuando pasó eso. Y tú tenías como 6 o 7. 94, tenía 6. Ajá, 6 añitos. Y me acuerdo perfectamente de todo el show. Mis papás siempre han votado en contra del PRI. Y no se me olvida que mi mamá quería ir al meeting. Y porque era así de que ella quería ir a ver a Colosio. No se me olvida porque era un revuelo ahí en la casa y no alcanzaron a irse. Y cuando pasó todo fue un desmadre en la casa de mis papás. O sea, fue como, ¿qué pasó? Le dispararon. Yo me acuerdo que estaban viendo las noticias. Se interrumpió toda la programación. Empezaron a salir las noticias. La revista Proceso, que en ese entonces era una de las más creíbles en el país porque siempre sacaban información con información de primera mano del narcotráfico, de la política, Y siempre muy crudo, ¿no? Como así está. Sí, y en ese entonces yo me acuerdo, porque ahorita pues ya no es igual. No, ya cambió. Pero en ese entonces yo me acuerdo, yo me aventaba todo porque mi papá las compraba, creo que salían a la quincena el Proceso. No me acuerdo si primero era mensual y luego a la quincena, algo así. Como a la quincena. Ajá, y ese y el Z. Entonces yo me aventaba, la neta, todas las noticias de la política del país y todo ahí yo me aventaba. Les digo que era niña rara, pues. Y entonces, ahora que estaba juntando la info para la crónica, me di cuenta que tenía que pagar las revistas de una por una. O sea, se cuenta que me metí a investigar, ¿no? Porque tengo como muy fresco en la memoria. Para empezar, la revista Proceso, la edición de Proceso que sacó esa, me acuerdo que era un cuadro, no tenía imagen en la portada, cuando sacaron la portada de que habían asesinado a Colosio. No le pusieron, siempre tienen a alguien en una fotografía. Y era un cuadro, no me acuerdo si era un cuadro negro, un cuadro café, lo que estaba en la portada y era pues que habían asesinado a Colosio, ¿no? ¿Y dices de ese año? De 1994. Sí, sacaron el especial, o sea, lo asesinaron y no me acuerdo si la revista salió el 24 o el 25. Luego. Entonces, me metí a Proceso, la revista. No, pues que paga tu suscripción, ¿no? Para que puedas ver la revista. Sí, pagué la suscripción porque dije, necesito ver todas las revistas de ese entonces. Y me meto y, no, pues, métete a la hemeroteca, ¿no? Y ahí voy. Y pues tenías que pagar de una por una las revistas. Y ahí tienes a tu amiga. ¿Te la aventaste? Sí, claro. O sea, yo estaba así como que, maldita sea. Porque estaba buscando un dibujo que no encontré, que les voy a decir un poquito más adelante. Aparte quería toda la información, la más verídica y la más que pudiera encontrar para traerles este caso lo más completo posible. Por eso es que va a estar un poquito largo, porque es un chingo de información, disculpen mi francés. Pues no nos estamos aventando un documento de 800 páginas. Es páginas y páginas y páginas de cosas que las lees y dices, tiene sentido, y de otras que ves y dices, ¿cómo puede ser posible que esto hayan presentado ante un país? ¿Sabes cómo? Y dije, deja tú que pensaran que la gente lo iba a creer. Fue como, pues si crees, bueno, y si no lo quieres creer. No importa. Eso es. Y con eso te tienes que quedar. Y nos vamos a ir un poquito antes porque contexto, para los que no saben qué onda con Colosio Murrieta. Ah, sí, porque pues para nosotras es, o sea, Colosio es, todo el mundo sabe qué pasó. Sí. Pero en México. Ajá. No, y no nada más en México, en nuestra edad. Porque si tú le preguntas a los más chicos, a menos que hayan visto la serie de Netflix, que la neta está súper fregona, si pueden verla, mírenla. A mí también me gustó mucho la película. Los más chicos pues no saben. Y neta yo pienso que es que parte del no saber la historia de lo que ha pasado en el país es lo que nos tiene aquí en este segundo o tercero o cuarto round. Esto es lo que voy a decir. Entonces, Luis Donaldo Colosio Murrieta fue hijo de Luis Colosio Fernández y de Armida Ofelia Murrieta, quienes se establecieron en el actual estado de Sonora. En el 67 inició sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, obteniendo el título de licenciado en Economía, y cursó estudios de maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania.
Estuvo en el IASA, en Luxemburgo, Austria, y fue profesor de economía en el Colegio de México, en Monterrey, la UNAM y la Universidad de Anáhuac. En la última fue donde conoce a Diana Laura Riojas Reyes, con quien se casa en el 82 y después tienen a sus 2 niños. Colosio ingresó al Partido Revolucionario Institucional en el 79, siendo elegido diputado en el 85 y posteriormente senador en el 88. Fue presidente nacional del PRI de 1988 a 1992. Y durante su gestión, el PRI reconoció por primera vez una derrota en una elección de gobernador, en este caso en Baja California. Nosotros fuimos el primer estado en que el gobernador no era del PRI. Este fue el primer estado y fue Ernesto Rufo Appel. Entonces, Colosio estaba cuando pasó todo esto. Llamado por el presidente Carlos Salinas de Gortari a formar parte del gabinete presidencial el 13 de abril de 1992, Luis Donaldo Colosio se convirtió en secretario de Desarrollo Social, en sustitución del candidato a gobernador de Veracruz, Patricio Chirinos Calero. Colosio participó activamente en la sucesión presidencial de Salinas junto con 2 fuertes aspirantes, Pedro Asper Mella, que era secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, que lo dio forever in the life, que era jefe del departamento del Distrito Federal. Camacho Solís rompió las normas no escritas de la sucesión presidencial de México al negarse a expresar públicamente su apoyo a Colosio, quien fue postulado candidato a la presidencia en 1993. Y ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Luis Donaldo Colosio obtuvo la candidatura presidencial bajo el procedimiento informal conocido como destape o dedazo, al más puro estilo del PRI. Eso era antes. Súper, ya no pasa. Ajá, no. Pero es que antes, güey, era más abierto. Ajá, era como el presidente decía, él es mi sucesor. Así como que casi literalmente. Y pues obviamente era alguien de su partido, ¿no? Entonces, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque como lo hemos visto en otros casos, la verdad es que la falta de fluidez de información en esos años, en donde no estaba a la mano, afectaba el conocimiento de la gente, obviamente, haciéndole más fácil al gobierno poder mentirnos en la cara y sonriendo. Cosa que sigue intentando a la fecha, pero ahora pues siempre hay información, ¿no? Uh-huh. Y aproximadamente año y medio antes de la fecha de las elecciones, se empezaban a manejar por los medios de comunicación oficiales, que en este caso era Televisa, los nombres de quienes podían obtener la nominación del PRI, todos pertenecientes al gabinete del presidente en turno. Es decir, ya sabían que los que el presidente eligiera para su gabinete, ahí estaba el próximo presidente. Ajá, el ungido, ¿no? Pero para los que no son de México, podemos explicar que de todas maneras se hacía todo lo de la elección, todos los otros candidatos. Sí, la contienda interna en su partido político, pero todo el mundo sabía que el presidente básicamente le pusiera la manita en la espalda, pues ese era el niño, el Golden Boy, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, durante casi 60 años, al tratarse de un sistema prácticamente unipartidista, o sea, obviamente el PRI, porque era el que los 70 años había estado en el poder, al destapado se le consideraba como el nuevo presidente y la campaña se afrontaba como un trámite porque la democracia les importaba un pepino y se la pasaban por el arco del triunfo. Seguimos. Y mientras estaba buscando la información, encontré el siguiente párrafo. Esto explica parte del gran daño sistémico que este atentado causó al régimen político mexicano, aunque ya en 1988 se había presentado un proceso electoral lo suficientemente competido que incluso se presume fue fraudulento. Colosio era visto como el sucesor de Carlos Salinas. Y pues los que no saben, en las elecciones anteriores era de dominio público que el PRI había perdido las elecciones y fue cuando se va la luz, se queman algunas casillas electorales, se roban algunas otras, se hace un desmadre en el que no solamente
como ya lo mencioné, quemaron las casillas, se roban las boletas, algunas otras se perdieron, sino que salieron y una vez más, escupiéndole en la cara a la inteligencia de todos los mexicanos, ellos solos salieron a decir, nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque ganamos. Y entonces... Ese es el error. No. Sí, es que ¿cómo le llaman a ese año? No es el error, no sé qué, pero le llaman de una manera. ¿El something del 88? Sí, pero ¿cómo se llama? No me acuerdo. Lo pueden ver en Narcos en el capítulo 7. Mi amiga sigue viendo. Sigo con Narcos. Así es. Entonces, esa vez fue la primera vez que el PRI había tenido realmente como una competencia con otro partido político. Que fue con el Bueno, ahorita es PRD. Ajá. No, ya no existe, más bien. Pero era Lázaro Cárdenas. No, Lázaro Cárdenas. Hoy nomás. Hoy las dos, igual de idiotas. El hijo de Lázaro Cárdenas. Y pues, entonces, sucede todo esto. Les dejo los datos para que los que nos escuchan en otros países puedan ver el calibre de las joyas. O sea, les estoy diciendo todo esto para que los que nos escuchan en otros países... O los más jóvenes. Sepan el calibre, sepan el calibre del tipo de gente que nos gobiernan y nos ha gobernado, porque les va a hacer lógica más adelante. Todo se va juntando. El destape de 1993 cumplió puntualmente con todas las reglas no escritas, todos los protocolos del PRI. El PRI anunció el apoyo de los sectores obrero, campesino y popular a favor de Luis Donaldo Colosio. Todo esto por medio de los sindicatos, que obviamente eran manejados por el PRI y por lo que sus obreros estaban obligados a votar. Colosio era secretario de Desarrollo Social el 28 de noviembre de ese año. Aunque se manejaron varios nombres más, se consideraría que los otros precandidatos finalistas fueron Pedro Aspe Armella, como ya les dije, el secretario de Hacienda, y Manuel Camacho Solís, titular del departamento del Distrito Federal. En los reacomodos políticos posteriores a la designación, Aspe continuó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Camacho renunció al departamento del Distrito Federal en represalia por no haber obtenido la nominación, porque él decía, a mí me toca. Y es que así era antes. Así era. Así funciona. Así era. Era, entre comillas para los que no me están viendo, hago suficiente con el presidente. Entonces, pero voy cumpliendo como un checklist. Participo, lo apoyo, lo que sea. Hago suficiente la barba, güey. Hago suficientes apariciones para que el pueblo de México vea que estoy interesado. Tengo suficiente visibilidad. Exactamente. Y entonces, después de varios años de estarle chingando, ya me toca. Y era lo que él decía, lo que Camacho Solís decía. Pues ya me toca. Entonces, después, cuando se todo el desmadre, acepta hacerse cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y Zedillo fue nombrado por Colosio coordinador de su campaña electoral en un movimiento operado por José María Córdoba, que se vio como un intento de Salinas por imponer su proyecto político. Es decir, te elijo, pero te voy a poner como asesor a quien yo quiera, porque a final de cuentas vas a hacer lo que yo quiera. ¿Ok? Era un vehículo nada más. Exactamente. Teóricamente. Y es aquí... Oigan, va a haber muchos paréntesis, ¿ok? Porque así soy con este tipo de cosas. Es aquí donde los que no hayan tenido no pues sé cómo llamarlo. En la época porque... o aquí. No, güey. Porque para mí, que me encanta estudiar a la gente y lo que hace, siempre fue un placer, así como un placer culpable, ver en acción a Salinas. Era muy mágico. Era como un ballet. Como un ballet muy bien... Ejecutado, güey. Es. La prima bailarina. O sea, era una mente maquiavélica. Obviamente lo odiamos porque nos dejó... Obviamente odiamos porque nos llevó de casi un país primermundista a la peor devaluación del país en cuestión de meses, pero no podemos negar que el hombre es brillante. Eso lo estaba bien inspirada escribiendo. Y pues en situaciones como estas son en donde lo ves ejecutando los planes para seguir manejando el país. Así, tal cual. Durante varios sexenios, el candidato presidencial priista nombraba como coordinador de campaña a quien sería su sucesor
al terminar el sexenio. Es decir, Colosio escoge como coordinador de campaña a Zedillo, por lo tanto, ya se sabía desde un inicio que ganando Colosio, Zedillo era el próximo presidente, teóricamente. Bueno, así fue. Entonces, esa regla se cumplió con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Luis Donaldo Colosio. ¿Ves? Sí se cumplió. Sí, sí. Quienes nombraron como sus coordinadores a Salinas, Colosio y Ernesto Zedillo respectivamente. Aunque existen indicios de que la llegada de Zedillo al equipo de Colosio fue una imposición de Salinas. Salinas dice que fue el propio candidato quien lo solicitó. Yo la verdad, aunque nadie me pregunte, nada más con recordar la cara sudorosa de Zedillo, no les creo nada. Es que, güey, no se me va a olvidar que cuando pasa todo el desmadre y empezaban a sacar, porque hubo como, creo que fueron como 5 días en los que el PRI estaba decidiendo de si se van a cancelar las elecciones, no se pueden cancelar, ya no hay tiempo. Y Televisa, pues obviamente pasaban a Zedillo. Y, güey, yo no me acuerdo una sola vez que yo haya visto a Zedillo, que neta, mis respetos, ¿ok? Mis respetos porque le aventaron el país en el peor estado en el que pudo. O sea, devaluación, el pinche ejército zapatista, los Salinas nos habían dejado en la calle, habían matado a Colosio y no se había esclarecido. El narco estaba fuera de control. El narco estaba bien cañón. O sea, todo, güey. Y Zedillo lo único que hacía era sudar. Pobrecito. No me puedo acordar de él. No sudando. No sudando, güey. O sea, yo sentía que él estaba a 2 de que le diera un infarto o algo así. Siempre estaba, güey. Pero no se rajó. O sea, para los que no saben qué es no se rajó, es como... No se dio por vencido. No se dio por vencido. O sea... No se pandeó. No se pandeó. Y yo me acuerdo mucho, tengo muy presente como cuando pasaron la batuta de Colosio a Zedillo, porque estaban todos en la casa de mi abuelo, de ahí nos juntábamos todos. Y estábamos viendo las noticias, pues éramos puros mocosos, no entendíamos mucho. Pero me acuerdo ver al orejón así. Para mí era el orejón que se parecía a mi hermano. Porque mi hermano se parecía a Salinas de Gortari de niño. Entonces, yo estaba viendo al señor orejón y al señor muy nervioso. Señorcito. Señorcito. Porque sí, era un señorcito. Es así chiquitito. Es de bolsillo. Con todo respeto. Lo siento, señor Zedillo. Digo, Salinas. Digo, sí. Entonces, yo me acuerdo que decía, ¿por qué está tan nervioso ese señor? Ay, le pegué al micrófono. ¿Por qué está tan nervioso ese señor? Pero así, o sea, yo pienso... Es que imagínate. Yo pienso que Zedillo... Acaban de matar. Yo pienso que Zedillo a tu se jefe. Cambiaba y todos los días se quitaba la ropa mojada, ¿sabes? De tanto sudor. Pobrecito. Trajes nuevos todos los días. Neta, pobrecito. Acababan de matar a su supervisor, gerente, como quieras llamarle, tu jefe. Lo acaban de matar y luego, bueno, vas... Ay, no quiero. No habrá manera de que pase alguien más. Así es, güey. Entonces... ya ni supe qué estaba diciendo. A finales del 93. Yo no me acuerdo. Yo no les creo que Colosio hubiera podido decidir quién era su director de campaña. Obviamente eso venía también de Salinas, ¿no? Entonces, no les creo nada. A finales de 1993, arropado por la unidad del priismo, un entorno económico en apariencia favorable con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Neta, en ese momento todos creímos que íbamos para primer mundo, güey. Te lo juro. Eso no... O sea, lo he leído, pero no significa nada para mí. O sea, aunque no parezca... Ay, es que cuando estaba en la secundaria, nunca se me va a olvidar que me encargaron un trabajo que tuve que mecanografiar, porque en ese entonces no había computadoras. Y se me ocurre dárselo a mi papá, güey. Y haz de cuenta que mi papá agarró mis 30 hojas mecanografiadas y luego, con una pluma roja, tras, aquí lleva acento, aquí no pusiste coma, aquí no es esta palabra, aquí lleva acento. Todas las pinches hojas, güey, y lo tuve que volver a hacer. Nunca se fue una investigación del Tratado de Libre Comercio, esa tarea. Cuéntala, rápidamente. ¿Qué? Pues tu investigación. Ay, güey, no me acuerdo. Pues para la gente que no sabe. El Tratado de Libre Comercio, cuando por fin México pudo abrir sus negociaciones con Estados Unidos y Canadá. Que fue, te digo, en ese momento estaba la parte de solidaridad, en donde se hacían
que había estos mercados de bajo costo para gente de muy bajos ingresos, entonces estaba ayudando esa parte, estaba en la parte de las escuelas, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, México iba para arriba, o sea, todo estaba muy bonito hasta que se fueron con todo. Entonces, Luis Donaldo Colosio y su equipo contaban con muchos buenos augurios para la campaña proselitista. Preveían un esquema de herradura con una duración de 9 meses en donde empezaban y terminaban, según el cual entre enero y febrero y marzo del 94 se centrarían en promover y cerrar alianzas políticas. Los momentos fuertes se esperaban para después de Semana Santa a principios de abril, con una tendencia al alza cuyo clímax se alcanzaría el día de las elecciones, el 21 de agosto. Pero todo se derrumbó cuando nos despertamos el 1 de enero del 94 con la rebelión armada en la que guerrilleros indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EZLN, tomaron varias poblaciones del estado de Chiapas, con 12 días de combates con efectivos del ejército mexicano. ¿Lo sabían? ¿La gente que nos escucha, sabían eso? ¿Tú sabías eso? Sí. ¿Te acordabas? No me acordaba. Otra vez, o sea, esto pasó cuando yo estaba muy chica, pero tengo recuerdos de mi familia, chiquita, sí, mi familia viendo las noticias y como de esas veces que los adultos pretendían que nada estaba pasando. Todo está bien, todo está tranquilo. Todo tenso, como mi micrófono. Pero normalmente cuando todo estaba tranquilo nos dejaban salir a jugar. Y en esos momentos era como que... Aquí. Como que no, como si no pudieran fathom. ¿Cómo se dice? Como... ¿Procesarlo? No, like they could not think of us playing outside while all of that was happening in the world. Era como... Aquí quédate un momento. Como que no podían... Como si no pudieran... aceptar que los niños estuvieran jugando afuera mientras había un desmadre en el resto del país. Era como entre miedo y no puedo dividir mi atención suficientemente bien como para dejarte salir porque estoy poniendo atención a esto, ¿sabes? Y era como toda esa tensión. Y es que fíjate que... O sea, yo tenía 12 años. Ya en ese entonces ya tenía 12 años. No, miento, 11. Yo me acuerdo que yo pensaba... Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, hay gente que se supone que son indígenas, que están luchando contra el ejército de México y que tienen tomadas como ciertos lugares. Y yo decía, ¿cómo puede pasar esto en este país? Cuando por un lado se está firmando el Tratado de Libre Comercio, pero por otro lado hay gente muriéndose tanto de hambre que hay una rebelión. Entonces, se me hacía bien ajeno y se me hacía, o sea, se me hacía como algo tan ignorante por parte de todos, pues porque en algún momento se te olvida que existen este tipo de comunidades, que existe este tipo de gente que tiene tantas necesidades, mientras por el otro lado el presidente nos está diciendo que casi somos primermundistas. ¿Sabes? Se me hacía todo como bien bizarro. Entonces... Bueno, ante un escenario impreciso, con datos contradictorios y aún así sin una estrategia clara, el 2 de enero el presidente Salinas le pide a Colosio que no inicie la campaña hasta que la guerra estuviera solucionada y también que evitara hacer proselitismo en esa entidad federativa. ¿Okay? O sea, en Chiapas. El 10 de enero, en una decisión que sorprendió a toda la clase política, empezando por el propio Colosio, el entonces presidente de la República nombró a Manuel Camacho, el precandidato perdedor durante la búsqueda de la candidatura priista, como comisionado para la paz en Chiapas. ¿Okay? Esa decisión que Salinas dice que estaba de acuerdo con Colosio, fue vista como el inicio del rompimiento entre el presidente y su candidato, porque no lo mandó a él. Tú vas a ser el próximo presidente, como que no puedes mediar la paz. ¿Ok? Ese mismo día, en Huejutla, en la región huasteca del estado de Hidalgo, contrariado a la petición presidencial, Colosio arrancó su campaña casi inadvertidamente. Entonces, ya hay problema en la galaxia. ¿Por qué? Porque Camacho Solís quería ser el próximo presidente, pero Salinas dice, no, mi niño es Colosio. Pero cuando empieza lo de la guerrilla, Salinas pone a Camacho Solís en lugar de poner a Colosio.
Entonces le dice a Colosio, espérate con tu campaña política, este güey va a ir a mediar. Y Colosio dice, ni madre, lo que vas a hacer es que si yo no empiezo ahorita, va a empezar él. Uh-huh. Y entonces Colosio se va. Su campaña le empieza súper bajito. Al principio, y existen varios videos en YouTube, era muy poquita la gente que iba a verlo. Otra vez, no nada más porque no le creyeran a él, no le creían al partido. Uh-huh. Estaban bien hartos, casi como estamos ahorita. O sea, estaban bien hartos de que les echaran mentiras en la cara. Entonces la gente no iba, no le creía. Y aunque ya tenían sus desacuerdos, es donde muy probablemente Salinas se dio cuenta de que se había disparado en el pie eligiendo a Colosio sobre Camacho Solís. Porque si bien muy probablemente, como te dije hace rato, Camacho Solís tenía información comprometedora porque ya tenía años haciendo la tarea para poder ser el próximo... pues el elegido. Elegido. Muy probablemente Salinas ha de haber pensado, si le tengo que pagar el favor a Camacho Solís contra solamente mangonear a este niño que es nuevo, mangoneó al que es nuevo, pero nunca pensó... Y porque estaba joven también, ¿no? Y Camacho Solís era más grande, ¿cierto? Sí, pero yo creo que nunca pensó, yo creo que nunca pensó que Colosio fuera a decir, le voy a dar, aunque no me apoyes, porque ya estoy aquí. Entonces... Colosio resultó un auténtico rebelde que realmente estaba interesado en el avance y bien del país. A menos esa es la imagen que nos dejó para su recuerdo, porque no lo dejaron continuar. Que sí, para siempre. Y a lo mejor también ya es un poco de idealización, porque ¿qué más nos queda? Claro. Que Colosio era el Kennedy mexicano. Con él iba a cambiar todo. Yo la verdad... lo siento mucho, que yo la verdad eso pienso, no que hubiera sido una mala persona ni nada por el estilo, pero como lo mataron antes de que llegara al poder, ¿qué más nos quedaba como país? De consuelo. Era solamente pensar que él iba a hacer el cambio. Y también necesitábamos una verdadera explicación, porque nada más te voy a chingar porque no me hiciste caso. Da mucho más miedo eso a un neta iba a cambiar las cosas y por eso lo mataron. Uh-huh. ¿Qué prefieres? Yo prefiero pensar que sí iba a cambiar las cosas. Y por eso lo mataron. Que ¿te quisiste pasar de pendejo? Bueno. Uh-huh. O sea, es porque qué miedo vivir en ese país. Pero... prefiero vivir en el otro donde te matan por querer ser buena onda. No porque no quisiste obedecer. No yo, sino estoy haciendo un supuesto. Pero mira... Pero esto es en el 94, ahorita en el 2021. Sí, pero en el 94, después de que matan a Colosio, se avientan al cardenal Posadas Ocampo. Sí, claro. Y pues más adelante... Por eso el 94 es el peor año de los 90 de México. Ok, bueno, entonces, durante las semanas siguientes, con toda la atención mediática centrada en las negociaciones de los zapatistas en San Cristóbal de las Casas, Colosio realizó su campaña de manera fría y vacilante. En ese entorno en el que el exregente del Distrito Federal había renovado su relevancia política, o sea, se me va a olvidar el nombre de Camacho Solís, a finales de febrero y principios de marzo comenzó a correr la versión de que Colosio renunciaría a la candidatura del PRI para dejar el sitio a Manuel Camacho Solís. ¿Quién empezaron? Huevo, ¿ves? O sea, perdonen mi francés, otra vez les dije que esto iba a ser... Era obvio, lo que empiezan los rumores. ¿Quién era la principal fuente de información que podía hacer todos esos rumores? Televisa. Televisa San Ángel. Entonces, ¿qué hacían? Ellos, o sea, Televisa siempre se ha sabido que decían lo que el presidente quería. Televisa era el PRI. Y sigues hablando en pasado, me encanta. Es que ya no veo la tele. Bueno, sí es cierto. Yo tampoco, pero de todas maneras. Exactamente. Entonces, mi mamá se va a enojar por esto. ¿Tu mamá es de Televisa? No, pero... mi mamá es como, no sabes, no puedes decir eso. Está bien, señora. Lo siento, mamá. Bueno, entonces, la tensión aumentó. La tensión aumentó a tal grado que el propio Carlos Salinas se vio forzado a declarar en una reunión con priistas la famosa frase, no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo, que exacerbó la tensión en lugar de atenuarla. Es que... típico. Chiquito inteligente, pues. Él es una persona... ese dude no da... paso como decimos en México, ese no da paso sin guarache. O sea,
Claro que él sabía que en lugar de calmar las cosas iba a hacer más desmadre. Sí, son puros... Y es que ahí es donde empieza todo de... Sí, son rumores, ¿qué necesidad tienes de aclararlo? De aclararlos. Exactamente. En esos meses el presidente y el candidato priista se habían distanciado, pese a ser colaboradores cercanos y amigos personales, entre comillas, desde 1994. Se reunieron una sola vez en ese año, el 27 de enero. En medio de ese ambiente adverso, con señales de que había perdido el favor presidencial, Colosio vio una oportunidad para levantar su campaña por... en un discurso que dio para el 65 aniversario del PRI. Se me hace súper loco que un partido político tenga pinches tantos años. 65 años y 70 en el poder. Como eres idiota. Güey. Sí, es cierto, es que es un chiste. Pues chiste y da risa porque... ¿qué más? No es cierto, pero si quieres sí es cierto. Pero no es cierto. O sea... Es que se me hace bien loco. A lo mejor es muy ignorante de mi parte que se me haga tan gracioso que un partido político tenga tantos años, tan poderoso. Incluso ahora. Lo dije. Colosio y su equipo decidieron relanzar la campaña en la ceremonia del 6 de marzo, en un evento de masas en el Monumento a la Revolución. Numerosos analistas políticos afirman que el discurso que leyó ese domingo significó un punto de ruptura de Colosio con Salinas de Gortari, como una suerte de separación padre-hijo. Los más suspicaces, o sea, como el 90% de los mexicanos que teníamos conciencia en ese momento, dicen que fue su sentencia de muerte. Con un componente emotivo inspirado en el Yo tengo un sueño de Martin Luther King, ideológicamente el discurso no se alejó de las tesis del liberalismo social esgrimidas por el salinismo desde el 88, enfatizando en los valores como democracia, reforma política, nuevo federalismo y soberanía. Lo políticamente significativo fue que propuso un distanciamiento del PRI con el gobierno, estableciendo límites constitucionales al presidencialismo. Es decir, estaba a favor de separar al partido del presidente, porque en ese momento, se sigue haciendo. En ese momento, perdónenme, es que en ese momento era muy normal que el presidente hablara del PRI como si siguiera siendo, o sea, seguían siendo su partido, pero se supone que una vez que eres presidente de México, de los mexicanos, no de tu chingado partido. Y ellos seguían siendo como, es que el PRI, güey, ya no eres del PRI, ya eres de México completo. Entonces, lo que él decía es que estaba a favor de separar esas dos partes. Se supone que debería de pasar, pues, pero a estas alturas le sigue valiendo madre. Eso significaba darle más facultades al Congreso de la Unión, lo que significaba una reforma profunda del sistema político e implícitamente criticaba y representaba un rompimiento de Colosio con el régimen que lo había encumbrado, es decir, con su partido político. Era como, gracias por ponerme aquí, pero está mal como me pusieron aquí, entonces esto va a cambiar. Aunque es creencia popular que ese discurso le costó la vida, en el pasado Colosio ya había criticado el presidencialismo. En 1990, cuando era dirigente nacional del PRI, durante un evento multitudinario realizado en el Palacio de Deportes en la Ciudad de México, llamó a poner punto final a la perversión política de las decisiones cupulares y centralizadas, la imposición y la antidemocracia. En el marco de la 14 Asamblea Nacional del PRI, expresó su deseo de transformar nuestro partido para que prevalezcan los métodos democráticos y se desechen el autoritarismo, la política burocrática, los dogmatismos y la arbitrariedad. O sea, era rebelde. Es justo lo que estoy pensando, pero... sí, desde el 90 ya estaba dando señales de que simplemente no iba a seguir. No, porque... No, porque como lo mencioné ahorita, los discursos que tenían iban muy a la par con el tipo de discursos que tenía Salinas de Gortari cuando estaba haciendo su previo antes de lanzarse como candidato político, como candidato a la presidencia. Entonces iban muy similares.
el papá de Colosio había sido priista, o sea, su familia viene de priistas, entonces ellos saben cómo se maneja. ¿Estás de acuerdo? O sea, no vas a entrar y estar tanto tiempo corriendo con lobos sin enseñarte a aullar. Claro que sabía cómo se manejaba todo eso. Sí, claro. Claro. Entonces, muy probablemente dijeron, muy bien, qué bueno que estás diciendo algo porque vas a convencer a la gente, pero a final de cuentas eres del partido y te debes al partido y nos vas a pagar al partido. Pero no contaban con su astucia, al menos eso es lo que dejó como legado. Sí, claro. Aunque Salinas de Gortari estuvo de acuerdo con el discurso, el periódico Norte de Monterrey registraba las presiones hechas por el jefe de la oficina de la presidencia, José María Córdoba Montoya, para que renunciara. Córdoba Montoya desmintió la versión y después del asesinato de Colosio asumió un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Se van a ir dando cuenta que todos los que estaban ahí cerca de la situación empezaron a irse. Okay. Córdoba Montoya desmintió la versión y después del asesinato de Colosio asumió un cargo en el Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, aparentemente con la anuencia de Ernesto Zedillo, que ya era presidente en ese momento. Córdoba Montoya tampoco sería juzgado ni siquiera investigado durante el sexenio de Zedillo por sus supuestas ligas al narcotráfico en las conversaciones telefónicas filtradas a la prensa con Marcela Bodenstedt, con la que Córdoba tenía un romance. Un ex policía con nexos con el cartel de Golfo de García Abrego. Pero esa es otra historia. Y para los que no saben de qué discurso... Apenas te iba a empezar a platicar. No, cálmate. Es que mi México lindo y querido. Es que ahí voy en Narcos. Me encanta. Es que ahí voy en Narcos. Sí. Y bueno, para los que no saben de qué discurso estoy hablando, lo pueden encontrar en su totalidad en internet. Les voy a dejar el link, pero también les voy a leer solo unos fragmentos del mismo. Sí, puse unis fragmentos. Sí. Me perdona porque ya sabe que siempre hago las redacciones como a las 2 de la mañana. O se lo dictas a la computadora. Ya no lo dicto. Estaba mucho peor. Ahí va, está mucho más peor. Estaba mucho peor. Sí, se lo dicto a la computadora. Y les voy a leer unos fragmentos del I Have a Dream. Aquí está el PRI que reconoce los logros, pero también el que sabe de las insuficiencias, el que sabe de los problemas pendientes. Aquí está el PRI que reconoce que la modernización económica solo cobra verdadero sentido cuando se traduce en mayor bienestar para las familias mexicanas y para que sea perdurable debe acompañarse con el fortalecimiento de nuestra democracia. Esta es la exigencia que enfrentamos y a ella responderemos con firmeza. El PRI reconoce su responsabilidad y esta es de la mayor importancia para el avance político de México. Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos. Encabezaremos una nueva etapa en la transformación política de México. Sabemos que en este proceso solo la sociedad mexicana tiene asegurado un lugar. Los partidos políticos tenemos que acreditar nuestra visión. En esta hora, la fuerza del PRI surge de nuestra capacidad para el cambio, con responsabilidad. Así lo exige la nación. Hoy vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir. Para hacerlo se dejan atrás viejas prácticas, las de un PRI que solo dialogaba consigo mismo y con el gobierno, las de un partido que no tenía que realizar grandes esfuerzos para ganar. Como un partido en competencia, el PRI hoy no tiene triunfos asegurados. Tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que en la democracia solo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política. Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante la contienda política, ante la contienda electoral, el PRI del gobierno solo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. No queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. No pretendamos sustituir las responsabilidades del gobierno, pero tampoco pretendamos que el gobierno desempeñe las funciones que solo a nosotros como partido nos corresponde desempeñar. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los templos del poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Es la hora de la nación.
Es la hora de ser fuertes todos haciendo fuerte a México. Es la hora de reafirmar valores que nos unen. Es la hora del cambio con rumbo seguro para garantizar la paz y tranquilidad a nuestros hijos. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercer la cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Como candidato a la presidencia de la República estoy listo también. Demos nuestro mayor esfuerzo en esta elección, vamos a echarle ganas, no hay que bajar la guardia, vamos por la victoria, ganémosla con México y ganemos para México. 17 días después, Luis Donaldo Colosio sería asesinado. Qué intenso, ¿verdad? Sí, porque de alguna manera está aprovechándose de todo lo que sabe para decir, esto ya no lo vamos a hacer. Está aceptando. Está utilizando lo que sabe para decir, esto ya no lo vamos a hacer. Y mira, viéndolo de una manera súper maquiavélica, güey. ¿En qué momento creyó que iba a ganar? Con la gente. Sí, güey. ¿En qué momento creyó que lo iban a dejar ganar? Porque estás hablando de las elecciones inmediatamente después de cuando, mientras se estaba haciendo un conteo de votos, se va la luz en el centro donde estaba haciendo un conteo. Nótese que eso ya lo vi en Narcos. Y cuando la gente empieza a decir, no, a ver, ¿qué pasó? Empieza a llegar gente a robarse las casillas, a quemar las casillas, a amedrentar a los... ¿Cómo se llaman? Los funcionarios de casilla. Creo que esas fueron las elecciones donde mi mamá fue funcionaria de casilla. No puede ser porque yo acababa de nacer. Entonces fueron las siguientes. Tenías 2 años. Hubo las del 88. Tenías 2 años. Yo haciendo el 88. ¿Así, mamón? Soy un bebé. Perdón, amiga. Soy un bebecito. Ama, no, le voy a preguntar. Pensé que estábamos en vivo. Porque hubo unas elecciones donde mi mamá fue funcionaria de casilla. Reacciona. Y mi papá tuvo que ir por ella. Ah, es que las del 94 también se pusieron bien intensas, ¿no? Ah, entonces fueron las del 94. Porque yo ya me acuerdo. Ajá. Porque tuvieron que ir por ella y... No, es que hubo otras donde mi abuelo... Bueno, mira, para la siguiente vuelta les platico bien. Porque mi mamá ha sido funcionaria de casilla muchas veces. Y en unas mi abuelo tuvo que ir a cuidarla y en las otras mi papá. Es que sí se ponían muy intensos. Yo me acuerdo que mi mamá fue, no me acuerdo si en las del 94, en las del 2000 yo ya andaba metida en ese pedo. Sí se ponían muy intensos. Pero es súper hermoso ser funcionaria de casilla. Yo me voluntarié. ¿Te acuerdas que te dije, yo quiero ser funcionaria de casilla? Y no me dejaron. Es que si eres una persona que quieres a tu país, güey, si eres un buen ciudadano, si te sientes orgulloso de tu país, de tu estado, ¿sabes? Es como, sí quiero ser porque quiero algo mejor para el país, porque quiero que esto funcione. Pero no manches, o sea, no sé cómo expresar el nivel de frustración y de tristeza que me da pensar que hemos sido, y yo no le veo fin, seremos un país tan rico en tantas cosas, con gobiernos tan mierda, güey, que lo único que hacen es robar. Y a lo pendejo. O sea, porque tampoco... Podría robar y hacer cosas. Ajá. Como Estados Unidos, por ejemplo. Ajá, o sea, pero neta no entiendo porque fatalista a lo mejor, como quieran llamarlo, pero te vas a morir y no te vas a llevar nada. Nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. ¿Por qué no ayudar a los demás? Y este tipo de gente que ha estado encargada de la política de nuestro país se ha dedicado a explotar, a robar, a matar, a violentar al país de una manera sistemática. Justo estaba pensando en esa palabra, sistemáticamente. ¿Sabes? Es como sin detenerse, sin pensarlo, pero sin dudarlo.
Who's gonna stop you? Neta, ¿quién en qué momento y cómo puede parar esta bola de nieve? No, o sea, yo lo entiendo, güey, pero es como... No, es que digo, esa es la postura del gobierno, esa ha sido. Párate enfrente, verás. No, me queda claro. Me queda claro, o sea... Y bueno, ahí después les platicaremos. Hay otro día, historias. En otro live. Exactamente. En la investigación se consignan 3 itinerarios para el candidato priista para el 23 de marzo del 94. El que finalmente se aplicó marcaba que llegaría a Tijuana a las 3 de la tarde para una visita de 2 días. Estaría en Lomas Taurinas media hora. Después, para un diálogo con los colonos. A las 18:30 llegaría al Club Campestre para un diálogo con maestros y a las 29 cenaría con los representantes de la sociedad civil y dormiría aquí en Tijuana. ¿Dónde iba a cenar? No sé, amiga. Muy probablemente en el Campestre. ¿No? No sé, me dio mucha curiosidad. Yo pienso que muy probable en el Campestre. Mala comida que venden. Pero en aquel entonces era lo máximo, ¿no? Sí. Pues es que depende. Pues sí. Los desayunos están mal. O sea, no están extraordinarios. Ajá, o sea... Bueno. Procedente de La Paz, Baja California Sur, Colosio arribó en un avión privado al Aeropuerto Internacional de Tijuana a las 4 de la tarde. Una hora más tarde de lo programado. Ahí lo esperaban entre 1,500 y 2,000 personas, mientras que en Lomas Taurinas ya se encontraban entre 3,500 y 4,000, casi el doble de lo que estimaron los miembros de logística y seguridad. Ya desde ahí... Mira, no, desde aquí ya estamos mintiendo. En una gran problemática que me causa todos estos datos. Sí, o sea, había más de lo doble de lo que estimaron los miembros de logística y seguridad. ¿Cuáles? Más adelante les voy a decir. Obviamente los que ya se saben esta historia ya saben de qué qué estamos hablando. La mayoría de los asistentes eran integrantes de comités del Programa Nacional de Solidaridad, agrupaciones políticas y grupos populares del PRI. Su esposa, Diana Laura Riojas, llegó al mismo sitio una hora después. En Lomas Taurinas, antes de la llegada de Colosio, varios jóvenes, y fíjense esto, varios jóvenes extendieron una manta en la que se leía, por un lado, en Baja California decimos basta, no más engaños, no más PRI, gobierno. Y al reverso decía, ojo, Manuel Camacho y subcomandante Marcos te vigilan. También me acuerdo tenerle miedo al subcomandante Marcos. Ya ves que estábamos hablando de que le tenía miedo a los Arellano Félix. Al Mocha Orejas, dijiste. Al Mocha Orejas y a los Arellano Félix. Porque los veía en la línea. No me acordaba que le tenías miedo al Mocha Orejas. Al Mocha Orejas y a los Arellano Félix, porque cada vez que yo iba a cruzar a Estados Unidos, era un cartel, $16,000 por persona. Y yo decía, entre que quiero 16,000, no eran 16,000, $16 millones. Entre que quiero 16 millones de dólares y como para saber dónde están. Y yo le decía a mi papá, y no sabrás tú, más o menos, como para decir. Y mi papá, estás estúpida. No me decía eso, pero a mi papá le daba mucha risa porque es que es harto dinero. O sea, me compro muchas cosas. Sí, que estuviéramos en Dubái haciendo este podcast. Sí, justo. Entonces, bueno. Pero el subcomandante Marcos... Sin contexto, porque ahí te va. Los portadores, identificados después como estudiantes del Tecnológico de Tijuana, quitaron la manta sin mayores incidencias a petición de algunos priistas. Pero, qué raro, ¿verdad? Sí. Ojo, te están vigilando. O sea, ¿por qué pondrían algo así? No lo sé. A lo mejor porque para ellos era como, ojo, por si haces alguna tranza, te están vigilando, pero Manuel Ávila Camacho era del PRI, entonces como justo que lo estaba vigilando. Ajá, ojo, Camacho y subcomandante Marcos, ¿sabes? Te están vigilando, te vigilan. O eso le decían a la gente, I don't know, no entiendo, pero bueno, nadie investigó, nadie nada, porque fuck it. Entonces, el candidato arribó en una camioneta Blazer por la calle Valente Arellano. La verdad, les voy a decir algo. Siento congoja leer. ¿Platicar esto? Sí, porque se me hace bien triste. A mí siempre me da mucha tristeza. ¿Y el Rafa va a poner la canción? No sé. A las 10... No, le voy a decir que no la ponga.
La gente tiene derecho a saber. Se me hace como que siempre lo pusieron como una burla. A mí me perturba a la fecha esa ¿Sí? canción, no la puedo escuchar. Y si ubicas que they don't play that, no lo ponen en casi ningún lado. No. Que obviamente en ese momento era una canción muy famosa. Pues estaba de moda. Pero ya no lo en todos escuchas. lugares dicen, y se escuchaba como de manera, como si hubieran sabido, ¿sabes? Se me hace como que perros sí sabían. Ajá. Perdón de los perros. Sí, es cierto. Sí, o sea, se me hace como triste. A las 16:35 o 4:35 de la tarde, el vehículo se detuvo al lado del sur de la... No sé qué escribí. Se escribió al sur de donde se iba a quedar. El candidato descendió entre gritos de los asistentes al mitin y caminó con dificultad entre el polvo y las piedras para cruzar el puente de madera y llegar al templete improvisado. ¿Okay? Su primer círculo de guardaespaldas, formado por integrantes en activo y retirados del Estado Mayor Presidencial, avanzaba en torno suyo en medio de empellones. Su primer círculo de guardaespaldas, específicamente mientras estaba aquí en Tijuana, no eran sus guardaespaldas de siempre. No quisieron que fueran. Que eso era lo que yo no me acordaba. Les dieron, fue como que no los vamos a necesitar en esta parte de la campaña. Y el señor le dice, yo voy, yo no tengo problema, no tengo nada que hacer, yo voy y te cuido. Lo tiene cuidando toda su campaña. Toda la campaña. Y le dicen, no, pues es ¿pero que me quién le dijeron dice? que ¿Los de Tijuana? No me acuerdo. Pero los de Tijuana. Sí. Seguridad ya tenemos seguridad, pero eran del PRI. Seguridad es su mismo partido. SADCB. Fue como de que no es necesario. Ya hay quien lo va a cuidar allá. Y Diana Laura le dice. Qué raro. Qué raro, porque no va a ir Qué raro. la persona que siempre organiza tu seguridad. Y él dice, pues no sé qué pedo. Y así se va. Le dice, ya no vayas. Ay, es que... Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Y pudo no haber venido. Pero era arriesgar todo, digo, al final. Parte del discurso que dio ahí decía, un gobierno responsable es aquel que sirve a todos sin distingo de partidos políticos. Un gobierno responsable es aquel que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. Este es el gobierno responsable que los priistas queremos encabezar. Por eso quiero ser presidente de México. Aquí en Tijuana, como en Baja California, vamos a ganar. Vamos a ganar porque sabemos lo que es la competencia política. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. En total, el acto duró 35 minutos. Y te digo que yo me acuerdo que mi mamá quería ir. Era la primera vez que mi mamá no iba a votar por el PAN. O por otro partido que no fuera el PRI. ¿Mi mamá qué? Tu mamá iba a votar por Colosio. Ajá. Sí, yo me acuerdo que estaban así como que se andaban cambiando porque iban a ir cuando se hace el desmadre que le habían disparado en Lomas Taurinas. O sea, apenas iban a ir para allá tus papás. Sí, porque estaba en Lomas Taurinas y creo que había como varios lugares en donde iban a estar. Pues el meeting no era el más grande ahí. Ahí nada más llegó porque fue como que de última hora. Vas a llegar a Lomas Taurinas. No va tu guardaespaldas, los que siempre te andan cuidando. Te van a llevar en un carro. El lugar sí pueden entrar y salir. Entraron por un pinche puente de 2.5 por 7 metros. No podían pasar carros, tuvieron que pasar caminando. Y yo sé que tú estás muy chiquita para acordarte, pero Lomas Taurinas, si ahorita está súper feo. Sí. Imagínate en aquel entonces. ¿Dónde está Lomas Taurinas? O sea, ¿no está como por el aeropuerto? Ajá, por el aeropuerto. O sea, es de las zonas... Tenían un río de aguas negras. El río de aguas negras tenía nombre. No me acuerdo, más adelante viene. Imagínate. Sí estaba feíto, eran puros cholos. Sí está feo ahorita, amiga. Uno no va a hacerse estúpido a Otay, nomás porque sí. Perdón, Sandra, que allá vives. Ahí está. Ahora, ¿por qué Lomas Taurinas? Uno de los puntos que levantó sospecha en torno al caso fue la elección de la colonia Lomas Taurinas. Ya que se trataba de un lugar que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes ni para el candidato y presentaba múltiples problemas de logística. Todo ello se pasó por alto y ahorita les voy a decir por qué.
A principios de 1994, el equipo de campaña decidió que se realizaría la visita a Tijuana, que incluiría un diálogo con colonos de zonas populares. Para la sede del acto político se descartaron zonas conocidas como el Terrenazo y el Florido, que eran lugares en donde había... ¿El Terrenazo todavía existe, no? Hay como ¿En dónde un es? estadiecito. ¿El Terrenazo Caliente? Donde se hacen jaripeo y esas cosas. ¿El de aquí en el hipódromo? No, ese es el hipódromo. El Terrenazo Caliente está como para allá, de aquel lado. Como Cerro Colorado y eso, ¿no? ¿Dónde está el estadio de los toros? Por ahí. Oh, mira, yo me he convencido a mí misma de que está para allá. Yo sé que ninguna de las dos sabemos. Hagan caso omiso a For todo lo que sure. dijimos en ese momento. Entonces, así como el hipódromo. En el hipódromo realmente casi siempre se hacía y como es priista. ¿En el Florido? O sea, hasta ahorita capté en el Florido en los quinta 90, madre, si ajá. ahorita está otra vez. Del nabo. Imagínate los 90 cuando ni siquiera habían terminado de poblar. Sí. Qué muy buenas lejos. ideas. La Plaza de Toros, la explanada del PRI local, el ejido Mariano Matamoros y un deportivo porque no se quería realizar un evento de gran magnitud que ocasionara problemas viales. El 17 Claro. de marzo, Guillermo Hopkins, subcoordinador de logística de la campaña, decidió que el meeting se realizaría en Lomas Taurinas. ¿Decidió o lo decidieron? Esto fue a sugerencia de Jaime Martínez Veloz, entonces subdelegado de la Sede Sol en la zona costa de Baja California, que después tuvo algunos otros cargos políticos aquí. En el expediente de la investigación se consigna que se eligió Lomas Taurinas porque era una colonia beneficiada de la Sede Sol, eminentemente priista, representativa de las características urbanas de Tijuana, con bajas condiciones socioeconómicas, por tener un escenario natural y de fácil acceso. Acaban de decir que no, o sea, que no había vías de entrada y salida y pusieron que era de fácil ahorita no acceso. es de fácil acceso. Ahorita, en el 2021. Estamos en el 2022. 2. Entonces, era representativa de los problemas de la mayoría de las colonias tijuanenses. Había sido visitada por otros candidatos del PRI y es cercana al aeropuerto, por eso la escogieron. Claro. Lomas Taurinas se ubica en una barranca cerca de la línea internacional con Estados Unidos, a espaldas del aeropuerto. Está rodeada por otras colonias populares. En el 94 la habitaban alrededor de 20,000 familias que carecían de agua potable, drenaje y calles pavimentadas. La zona donde se realizó el mitin era un parque terregoso en la confluencia de las calles La Punta, Torrecillas, López Mateos y Mariano Arista. En el flanco sur, en donde desemboca la calle, corría un pequeño río de aguas negras llamado Canal de Pasteje. Canal de Pasteje. Estoy intentando en mi mente ubicar en dónde es ese lugar. Para llegar a la explanada había un puente de madera sin barandal de 2,80 de ancho y 7 metros de largo. El PRI local, que organizó el acto, decidió utilizar la parte trasera de un pickup como templete, ya que se trataba de un acto informal, entre comillas. El vehículo fue estacionado en la parte más alta de la plaza, en el lado norte, en la esquina de Torrecillas y López Mateos. Estamos de acuerdo con que lo llevaron al descubierto. Sí. O sea, el hombre llevaba cero No llevaba que lo pudiera cuidar. Ajá. No nada más no llevaba su guardaespaldas, Ajá. sino que lo llevaron en un pickup, bueno, en una Blazer, a uno de los lugares menos accesibles en aquel momento de Tijuana, donde había un río de aguas negras con unas 20,000 familias sin agua potable, porque era un sector poblacional, una muestra de la población representativa del partido político. Bullshit. O sea, más adelante vamos a ver un poco más a detalle, pero no dejaron que llevara a sus escoltas que lo habían estado acompañando, como ya se los he repetido. Le pusieron nombres que no conocía. El lugar, como ya escucharon, realmente no tenía salidas de emergencia. No había un camino por el que el candidato pudiera ser desalojado. Y a lo mejor puedes pensar que en ese momento nunca había pasado algo así y las cosas no estaban tan peligrosas como en la actualidad, pero tampoco nadie nunca se había atrevido a querer matar a algún candidato y muchísimo menos del partido en el poder. Nadie nunca. Y Era como... Álvaro Obregón. Pues sí, pero eso fue casi 70 años antes. Pero Pues sí.
Díganos qué van pensando, por favor. Ya sabemos que tenemos un montón de tiempo. Vamos a esperar. ¿Sigues pensando que estamos en vivo? No, es que como tú dijiste, díganos qué piensan. O sea, cuando vayan escuchando esta parte, nada más Pónganle díganos, pausa. Pónganle pausa, mándenos mensaje qué están pensando y qué tanto más piensan que va a durar esto. Perdónenos, ya sé cuánto tenemos grabando. 1:10. Bueno, vamos con buen Pero son las 11 de la noche en un lunes. Y mañana trabajamos. A las 5:09, Colosio terminó su discurso y se dirigió con su comitiva de regreso a la camioneta Blazer que lo conduciría al Club Campestre Tijuana. Me da mucha tristeza, de verdad. El orador pidió por el micrófono a los asistentes que lo despidieran. Como fondo, como ya lo mencionó Leti, sonaba fuerte la canción La Culebra de la banda Machos. Los integrantes del grupo Orden, Vallas y Porras o Grupo Omega, formado por ex policías cuya función era crear un segundo anillo de seguridad en torno a Colosio, luego de su escolta personal, que otra vez no era su escolta personal que llevaba siempre. De inmediato trataron de formar barreras para darle paso por el costado izquierdo del templete, pero no lo lograron porque la multitud de mujeres y niños y jóvenes se arremolinó en torno a él para saludarlo y entregarle peticiones, lo que lo forzó a caminar con mucha dificultad hacia el costado derecho. Y bueno, ahorita voy a hacer mis observaciones. El cuerpo de seguridad quedó rebasado por la aglomeración y el apretujamiento. Apretujamiento es una palabra, ¿ok? Perdónenme, estaba dormida. Frente al candidato caminaban el coronel Federico Reinaldo del Pozo y el mayor Germán Castillo, mientras que detrás de él venía el general Domiro García Reyes. En el flanco izquierdo iba el ex policía Fernando de la Sota, líder del grupo Omega, y en el derecho el teniente Miguel Cimbrón. A las 17:12 o 5:12 de la tarde, cuando Colosio había recorrido aproximadamente 13 metros y medio de la explanada, uno de los asistentes al meeting logró penetrar el débil cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 cerca de su oído derecho y disparó. Inmediatamente, el agresor hizo otro disparo que alcanzó al político en el abdomen, quien se desplomó inconsciente, sangrando profundamente de la cabeza. En medio de la confusión, los guardaespaldas capturaron a un hombre de 25 años, de complexión delgada, tez morena, pelo rizado, vestido con un pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Elementos de seguridad levantaron a Colosio y lo llevaron en vilo hacia la camioneta Blazer estacionada a un lado del puente de madera, pese a que en el lugar había 2 ambulancias, incluido en una de ellas la entonces directora del Hospital General de Tijuana, Rosalinda Guerra, pero les valió madre y se lo llevaron en la Blazer, en lugar de que lo llevaran a la ambulancia en donde estaba la directora del Hospital General. No habían recorrido más de 500 metros cuando los alcanzó otra ambulancia del grupo de rescate Delta. Domiro García Reyes ordenó que se detuvieran para cambiarlo de vehículo. Mientras otros guardaespaldas rodeaban al detenido identificado como Mario Aburto Martínez para protegerlo de los enfurecidos asistentes al mitin, quienes trataban de lincharlo. Inmovilizado, el agresor gritaba: «Fue el ruco, refiriéndose a Vicente Mayoral, uno de los integrantes del grupo de seguridad, quien también fue detenido y presentado. Como podrán ver en esos 10 renglones que leí, ya en esos 10 renglones hay tanta información que dices tú. O sea, está dando su discurso. Y es que para siempre me va a perturbar esto. Está dando su discurso en un pickup. Se baja, empieza a caminar. Y van súper más, o sea, más pegado a él, hubieran estado besándolo. Su primer anillo de seguridad. Uh-huh. Pero están tan pegados a él que el siguiente anillo de seguridad, y estoy haciendo súper comillas. O sea, están pegados tanto a su alrededor que la gente que está alrededor de los 2 anillos de seguridad lo pueden tocar. Que es totalmente estúpido. Lo que sigue. De estúpido. Y sí, en los videos se ve cómo van caminando, él va volteando, se van como jaloneando. Y si hay una persona de cabello rizado con chamarra negra que está muy cerca y de pronto se ve la mano y el disparo.
Yo siento feo cada vez que lo he visto. También. O sea... Yo también. Hasta en el programa y en la película. Y es como o sea, yo ya sé qué va a pasar y sufro cada vez. Y se me pone chinita la piel y me da muchas ganas de llorar y me da mucha tristeza. Porque independientemente de todo lo que se pueda creer de si era o no era buena persona o los cambios que pudo haber hecho o no, es una persona que falleció porque otra persona se sintió con el derecho de decir hasta aquí. Tanto el autor intelectual como el material. Exactamente. Y no sirve de nada analizar todas las situaciones, pero aquí, güey, en estos últimos 4 minutos que leí, hay tanta información, güey. Hay tanta información que se empieza a hacer como una revoltura de todo desde ese mismo momento. O sea, ¿por qué no se lo llevaron en la ambulancia? ¿Por qué lo bajaron del carro? ¿Se lo llevaron en otra? Hay hospitales más cerca, se lo llevaron hasta el Hospital General. Bueno, todavía no llegó ahí, ahorita les voy a decir. Identifican a Mario Burto Martínez en friega, saben quién es, saben cómo se llama. Lo rodean para protegerlo de la gente que lo querían linchar. Uh-huh. Pero ¿por qué lo querían linchar si no se habían dado cuenta que él traía la pistola? O sea, la gente no sabía todavía que traía la pistola. Porque es que eso en uno de los videos, y estoy siendo el abogado del diablo 100%, te digo que está toda la gente tan pegada a Colosio y de pronto entre jaloneos y todo, porque la gente lo quería tocar, lo quería saludar, uh-huh. Y el chisme, ¿no? Cualquier multitud, la gente empieza a moverse. Uh-huh. Se ve que sí está esta persona de cabello, ni siquiera rizado, está como quebradón el cabello, así como medio esponjadito, y la chamarra negra, porque está justo tapando todo el cuerpo de Colosio de la cámara uh-huh. más famosa que está hacia atrás. Sí se ve la mano, se ve el disparo, se colapsa. Inmediatamente empiezan a golpear a alguien, la gente de alrededor. Hizo facto. Pero la gente de alrededor es el anillo de seguridad. Pero mira, piensa de esta manera. Tú estás ahí conociendo a tu político favorito. Le disparan, lo ves que se colapsa y luego ves a uno de los de seguridad golpeando a alguien. Sí, a eso iba. Tú te vas a meter a golpear a esa persona. A eso iba, porque si no hubieran estado ellos y él grita, fue el ruco, se van contra el señor. Pero no. A él. Porque a él se lo empezaron a sonar luego. Sí, claro. Entonces es como, ¿sabes? Y no es como que casi lo matan ahí. La persona que golpearon ahí en Lomas Taurinas estaba muy golpeada. Sí, le pusieron se lo llevaron a rastras, sin nariz. Y ahorita les vamos a contar lo demás. Ajá. Ahorita que ver. Menos de 10 minutos después del atentado, la ambulancia arribó al Hospital General de Tijuana, ubicado a un poco más de 5 kilómetros de Lomas Taurinas. A las 17:20, el candidato ingresó inconsciente al área de urgencias, en paro respiratorio pero con pulso. De inmediato lo transfirieron a quirófano, donde lo atendieron 2 equipos de cirujanos simultáneamente. Uno que le realizó una craneotomía para la herida de la cabeza con entrada en la región temporal derecha y salida en la región parietal izquierda. Ya sabían que se iba a morir. Y el otro, sí. Y el otro, una laparotomía exploradora en la zona superior izquierda del abdomen. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció el licenciado Colosio. Aproximadamente a las 18:55, Colosio sufrió un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los siguientes 50 minutos, fíjense, desde las 6:55, para empezar, él ingresó a las 5:20 ya inconsciente. ¿Okay? Justo me estaba regresando, porque creo que acá lo tengo.
la hora exacta. No, creo que no. Pero llega... Sí, se acabó a las 5:15 esa madre. Y se supone que en 10 minutos... Qué magia, llegar en 10 minutos. Sí, güey, porque primero no podían salir de Lomas Taurina hasta... Ajá. Y es que, güey, o sea... Sí, porque el Hospital General está por Plaza Río. Ajá, el Hospital General está... Sí, es ese, ¿no? Sí. Pues no, o sea, Plaza Río no, más bien como Padre Quino. Plaza Río está acá y luego está... ¿Dónde está el... A usted le súper va a valer este comentario. De donde está el edificio de la oficina, ajá, hacia abajo se ve el parque que corre alrededor del... del Hospital General. Pero desde Otay... Para mí todo eso es Plaza Río. Qué mensa eres. Perdón. Bueno, llegan en 10 minutos. A las 18:55, Colosio sufre un paro cardiocirculatorio irreversible. Durante los siguientes 50 minutos, los médicos realizan labores de resucitación sin resultado. Lo declaran muerto a las 19:45, o sea, 7:45 de la tarde, tiempo del Pacífico. ¿Traes ahí el chisme de Natalina? Ahí va. Aunque llegó prácticamente muerto al hospital, la incógnita sobre su condición se mantuvo durante más de 3 horas. Uh-huh. Los políticos locales, Amador Rodríguez Lozano, candidato del PRI al senador por Baja California, y César Moreno, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, informaron que la operación de abdomen había sido exitosa. Y se me hace como una grosería, güey. Porque estás de acuerdo que no nada más es la gente. Él tenía una familia, güey. Es que te voy a sonar muy estúpida, quizá a lo mejor la operación del abdomen sí fue exitosa. Pues, pero no. Pero no era la que lo estaba poniendo en peligro de perder la vida. Afuera del hospital, donde más de 600 personas esperaban noticias y en general todo el país se vivía un clima de tensión, dado que un crimen político de esta magnitud no se había visto en generaciones. Las cadenas de televisión y radio interrumpieron sus programaciones y se enlazaron con sus corresponsales enviados en Tijuana. El hermetismo dio paso a especulaciones. Se discutió si Colosio podría continuar como candidato, si quedaría en estado vegetativo o si sería trasladado a San Diego para recibir atención especializada. En el hospital hubo fricciones entre los reporteros y policías judiciales y antimotines debido a que la unidad de la empresa Televisa se le permitió entrar al área de quirófanos, güey, marginando a los otros medios de comunicación porque, pues, eran los oficiales. A las 8 de la noche empezó a circular el rumor del deceso. Finalmente, a las 8:47 de la noche, 1 hora y 12 minutos después de la declaratoria de muerte de parte de los médicos, Líbano Sáenz, secretario de Información y Propaganda de la campaña, en un evidente estado de sorpresa e incredulidad, anunció el fallecimiento en el vestíbulo del hospital, rodeado por decenas de reporteros y camarógrafos. Momentos antes, Jacobo Saludowski ya había dado en Televisión Nacional la primera versión extraoficial de la muerte del candidato durante un enlace telefónico con la periodista Talina Fernández. El presidente Carlos Salinas emitió, iba a decir Carlos Slim, pero bueno, Carlos Salinas emitió 2 declaraciones, una a las 19:05 hora de México y otra 2 horas después. En la primera dijo que había enviado a su médico personal y a un especialista para auxiliar a los médicos que trataban al candidato, así como al Procurador General de la República como para coadyuvar en la investigación. En el segundo comunicado confirmando el fallecimiento, se comprometió a aplicar la ley con rigor y esclarecer el crimen a plenitud. Perdón por la risa. Puse, chica, leer esto solamente me da coraje. Sí, porque... No que me acuerde porque, no, o sea, no me acuerdo de todo eso, pero al mismo tiempo creo que sí estaban varios en la casa de mi abuelo viendo las noticias y fue como el típico, ¡no! Sí, el gritillo de una de mis tías o de mi mamá. Y otra vez todos los chiquillos así como, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque todos los adultos muy tensos. Güey, a mí me da mucha tristeza porque, como te dije hace rato, y su esposa. Su esposa. O sea, ella sabía que, ya sabía que tenía cáncer, sabía que se estaba muriendo. Su esposo era el que iba a quedarse para ver a sus hijos. No puedo ni imaginarme, güey. O sea, no puedo ni imaginarme. Pero en ella podemos ver de qué estamos hechas las mujeres. Jamás echó para atrás. Güey. Sí. Aquí empezó su lucha. Su lucha por esclarecer el asesinato de su marido, su lucha contra el partido que ella sabía que lo había asesinado y su lucha para poder dejar un lugar mejor en donde vivieran sus hijos. Uh-huh.
Y mientras en el Hospital General pasaba todo esto, inmediatamente después del atentado, a los 4 puntos... ¿Cuántos? Ah, ahí va. Ahí va. Cronometrando el tiempo de la melodía de acuerdo con su letra y música, según se señala en uno de los dictámenes de audio y video, fue posible establecer que las imágenes de la aprehensión de Mario Aburto Martínez, observables en 2 videos, se producen a los 4.6 segundos después de realizarse el primer disparo y 2.4 segundos después del segundo disparo. Es decir, a las 17:12 hora de local fue cuando arrestan a Aburto. Ahora, esto está muy divertido. Para establecer el momento en que Mario Aburto Martínez es asegurado, es necesario precisar la ubicación de las personas que intervinieron en la aprehensión. Al momento del primer disparo, ya le pegué el micrófono, Vicente Mayoral Valenzuela se encontraba adelantado y a la derecha del candidato, inmediatamente delante y a la derecha de Mario Aburto. Uh-huh. O sea, está... O sea, se aventó en reversa para agarrarlo. Está Colosio y Mayoral adelante de Aburto, o sea, Aburto está atrás. Por eso te digo, se aventaron en reversa sí, claro. para agarrarlo. Por su parte, Tranquilino Sánchez Venegas se encontraba inmediatamente a la izquierda de Mario Aburto, o sea, aquí está Colosio, aquí está Aburto, aquí está Tranquilino. Los que nada más nos están escuchando, sí. Váyanse a YouTube porque Leti está explicando con las manos. Y atrás del costado derecho del candidato. ¿Cómo va a estar del costado derecho si está a la izquierda de Aburto? Aquí ya se rotó en su eje, Colosio, porque también es algo que tendrías que actuarlo. No por falta de respeto, porque es una estupidez lo que dijeron. Uh-huh. Alejandro García Hinojosa, inmediatamente atrás de Tranquilino. Uh-huh. Fernando de la Sota, a la izquierda y al frente de Colosio. O sea, ninguno quedaba inmediatamente atrás de Aburto, ¿estás de acuerdo? No. Y José Joel Romero León, inmediatamente atrás y a la izquierda del señor Fernando Sota. Uh-huh. O sea... Y en chinga, en 4.5 segundos ya lo habían agarrado. 2.4 segundos después del segundo disparo se advierte que Aburto ya estaba sujetado por Vicente Mayoral y Fernando Sota Rodallegues. ¿Te acuerdas cuál es el tiempo de reacción? Lo vamos a traer para el siguiente episodio. El tiempo de reacción normal de una persona. Por eso nos atropellan cuando vemos un carro que viene, porque no nos movemos. Porque tu cerebro... de 6 segundos y medio, creo. Y ellos en 4 ya lo tenían agarrado. 2. ¿Realmente 2? No, porque se supone que el segundo disparo lo hace cuando ya lo están agarrando. También, ajá. Y... Ok, inmediatamente después del atentado, los guardaespaldas suben a Mario Aburto Martínez, versión 1, y ya sé que se supone que siempre ha sido el mismo, pero todos sabemos que no. Hemos tenido muchos Mario Aburto Martínez. Como 7. Así es. Lo suben a una camioneta suburban negra que empezó a avanzar entre el tumulto. Cuando el vehículo logró salir de Lomas Taurinas, fue detenido por elementos del grupo táctico, es decir, los sacan del lugar y el grupo táctico especial de la policía de Tijuana piden a gritos a los militares que se acrediten. El coronel Reinaldos, que iba al volante, les mostró su identificación y con eso pudieron seguir su camino. ¿A dónde? No sabemos. Herido en la cabeza, cubierto de sangre, Jacqueline, con la camisa abierta y esposado, Aburto fue conducido a la delegación de la PGR en Baja California, cuyo responsable era José Arturo Ochoa Palacios. Apenas llegó, fue interrogado por primera vez. Aunque el encargado formal debía de ser Raúl Loza Parra, subdelegado de la Policía Judicial Federal, intervinieron en total unas 15 personas, entre miembros del Estado Mayor Presidencial, policías judiciales y agentes del Ministerio Público, por lo que las preguntas se realizaron de manera desordenada y sin orientación criminalística, a decir de la Subprocuraduría Especial. Y güey, imagínate cómo le haría el hombre. ¿Cómo le iría? Si ya estaba irreconocible casi desde que lo suben al carro, imagínate cómo le fue allá adentro. Uh-huh. Aunque la Subprocuraduría Especial concluyó que en Lomas Taurinas solo se utilizó un arma para agredir a Colosio, reconoció que surgieron dudas debido a que los miembros del Estado Mayor Presidencial no la entregaron inmediatamente. Y aquí, no sé si tú recuerdas que cuando
le preguntan, no me acuerdo si viene más adelante, cuando le preguntan a la doctora, Ah, sí, sí. ella dice que son 2 balas diferentes, son 2 armas diferentes con las que habían, o sea, uno en la cabeza y el otro en el abdomen, y luego se mete y sale otra vez y, sí, no es cierto, sí es la misma, sí Que son esa las es balas iguales. una de las obsesiones de Talina Fernández, porque ella estaba justo afuera del quirófano, porque amiga cercana, personal, ahí fue a todas sus piñatas de Colosio. Y ella dice, yo estaba ahí y sale la doctora y dice, fueron 2 disparos de 2 armas diferentes de calibre diferente. Ajá. Seguimos informando. Se vuelve a meter al quirófano, whatever time después, sale. Pues sí, como había dicho, fue una sola arma. Y Talina, ella dice en una de las entrevistas que le hicieron en uno de los aniversarios, ella le dice, ¿por qué estás cambiando la historia? No sé de qué hablas. Porque no me quiero morir. Y se vuelve a meter. Porque no me quiero morir. Sí, pues porque ya me vinieron a amenazar. Exactamente. Entonces, los miembros del Estado Mayor Presidencial tenían el arma, no la habían entregado, la conservan por unas horas, también lo hicieron con la bala encontrada en el sitio. El desorden en el primer interrogatorio se debió sobre todo a que los militares prácticamente tomaron la sede de la PGR en Tijuana. Ay, Tijuana. Al llegar con los detenidos, dice Loza Parra, el cuerpo de seguridad del candidato no nos lo entregó inmediatamente ni a mí ni a la guardia de agentes. Hicieron suyas las oficinas y como yo ya sabía que eran del Estado Mayor, les presté auxilio. Neta, no les prestaste auxilio. Tuviste que dejarlos que hicieran lo que se les pegara la chingada gana. 20 minutos después de Aburto, elementos del grupo Omega llegaron con Vicente Mayoral. Durante estas primeras horas, el detenido evadió las preguntas y mantuvo un mutismo casi absoluto. Que después, que también hoy te quedas así como... Le acaban de poner la chinga de su vida y quieren que se pudiera platicar. Independientemente de si es... No importa, güey. Independientemente... Te partieron a los... Pues sí, güey, pero si estás ahí, por lo menos dices, no fui yo y no fui yo, pero estás de acuerdo que después de lo que nos acabas de decir, ni de chiste, o sea... ¿Sabes? Es como una grosería. Entonces, bueno. Primero no quiere hablar y ya en el penal de Almoloya dijo que no recordaba nada de lo que dijo esa tarde y esa noche porque le habían dado de beber alguna sustancia extraña o por un golpe que recibió en la cabeza. No sabía cuál de las dos. Y eso siempre lo han dicho y neta que me importa y nadie me está pidiendo mi opinión, pero pienso que si de verdad es solo un chivo expiatorio, que... Aquí puse, le voy a leer. Que hijos de su pinche madre adueñarse así de la vida de toda una familia. ¿No? La primera declaración ministerial de Aburto se registró a las 19:30 horas el 23 de marzo. En ella estuvieron presentes José Luis Pérez Canchola, entonces procurador estatal de los derechos humanos y candidato a senador del PRD, así como Javier Alfonso Carvajal, presidente del Colegio de Abogados, Emilio Rabasa como su representante legal. Cabe destacar que Loza Parra grabó todo lo que se dijo durante las horas que duraron en el interrogatorio y la declaración. Sin embargo, el acta del Ministerio Público constó solo de 3 cuartillas y media. El interrogatorio duró horas. Aquí te tengo el primer interrogatorio. Y ahí solamente vas a tener 3 hojitas, ¿verdad? No, ni siquiera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es el lado A del cassette y son 5 preguntas. Seguramente. Bueno, acá está todo lo demás. Horas y todo lo demás. Bueno, es que creo que eso no tiene mucho que lo hicieron público. Este es del 2000... ¿Qué te dije? ¿18? Puede ser del 19 porque en el 18 soltaron mucha de la evidencia. Pues sí. En el curso de las horas siguientes también hablaron con él los subprocuradores Alfonso Cabrera Morales y René González de la Vega, así como los entonces Procurador General de la República, Diego Valdés Ríos, y el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, quien se ostentó como enviado presidencial. Ese Manlio Fabio, hijo de su cómo maneja la política aquí en México. Ey. ¿También lo estás viendo en Narcos? Todavía no llegamos a él, pero sí sé de él porque te digo que mi mamá... Sí.
Me dijo. Acusado de los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma de fuego, Aburto fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México la mañana del 24 de marzo y de ahí al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, que es en donde nos presentan al Aburto número 2. Y puse aquí, le hace con voz de Megara en Hércules. Megara, Hércules la caricatura. La autopsia al cadáver de Colosio comenzó hacia las 9:30 de la noche y duró unas 2 horas. Se estableció que la causa determinante de la muerte fue una herida proyectil de arma de fuego perforante de cráneo. Hacia las 23 horas se emitió el parte médico. A las 3:10 de la mañana del 24 de marzo se hizo la identificación oficial del cadáver ante una agente del Ministerio Público Federal y se elaboró el acta de defunción. El testigo fue el médico militar Álvaro García Taxilaga. Él era de la coordinación de logística del PRI, quien de inmediato solicitó que se entregara el cuerpo para trasladarlo a la Ciudad de México. Y otra vez yo me regreso, imagínate la esposa, que no podía hacer nada. O sea, el PRI, y estamos de acuerdo, ¿no? Su marido era el candidato. Pero ¿a qué horas sabes? O sea, ¿a qué horas se lo dejaron? Creo que fueron como 3 días. Se me hace bien triste. O sea, es como... Se me hace bien triste porque ella ya sabía que se estaba muriendo. Porque entonces llora, como, no puedes llorar porque yo lloro. Ahí te va el otro chisme de... En la entrevista, Talina está... Amiga, eres bien Televisa. Sí, eres bien Televisa. No, es que es obsesión con Colosio. Y me aventé todas las entrevistas de todo el mundo a través de los años. En esta última, Talina ya apenas sí puede hablar. O sea, es muy nuevecita. Y fue donde soltó más detalles que las otras veces, porque ya pasó bastante tiempo, dices tú. Entonces, en esa última entrevista, que parece como entrevista con Jordi Rosado, porque está llore y llore Talina y ya ni puede hablar. O sea, otra vez, es muy reciente, porque she's really old en esa entrevista. Y está platicando que ella está cerca del quirófano. Y Diana Laura se llama, ¿verdad? Siempre quiero decir Ana Laura. Diana Laura no está ahí cerca. Ella está como afuera de donde están operando a Colosio. Porque en el piso donde lo tuvieron, para cuando yo estuve en el hospital, estaba todo muy parecido. Y hay como una salita donde están todos los residentes y eso. Entonces ahí estaba, se supone, Diana Laura con más gente. Y Talina estaba literal afuera del quirófano. Entonces, cuando empiezan a decir todo de que ya se murió y que sale Talina y le habla por teléfono al señor, ¿cómo se llama? Al que le habla para decirle, Sabludowski, que ya falleció. Y es cuando sale Diana Laura y le dice, ¿no sabes cómo a qué horas lo van a dar de alta? Y la otra no. O sea, ella no sabía que estaba muerta. No, porque nadie le había avisado. Porque Talina primero lo dice y lo anuncia sí, es cierto, Jacobo, porque yo me acuerdo. Y después lo dijeron en el hospital. Porque yo me acuerdo, sí es cierto, yo me acuerdo que a ella le dicen que está mal y luego le dicen que ya salió bien de la primera operación y nunca le vuelven a decir. No, es que a ella le dijeron que le habían pegado con un palo. Por eso se la llevaron al hospital, porque le pegaron con un palo en la cabeza. Pues tiene que estar muy cabrón el golpe con el palo, ¿sabes? Y ella no se entera de nada hasta que ya está ahí, en el hospital. Sí, es cierto. Entonces, cuando ya por fin anuncian que él fallece y voltea con Talina, porque no eran amigas ellas dos, pero Talina era muy amiga de Colosio. Y estaba otra periodista ahí muy amiga de ellas dos. Pero, bueno, ustedes me entienden. Son 3 mujeres las que están ahí. Talina, la periodista que no recuerdo su nombre, y Diana Laura. Y se voltean a ver. ¿Y qué hacemos? Y dice Diana Laura, pues me tengo que regresar con mis hijos al hotel. Pero los hijos no estaban aquí. Me tengo que regresar al hotel con mis hijos. Y se acerca un policía y les dice, no van a poder llegar al hotel porque ya las están esperando allá. Llévatela a tu casa. Y nosotros sacamos las cosas del hotel y las llevamos a la casa de Talina, que vivía en Playas. Bueno, ahí tenía su casa. Entonces se suben al carro y se van en un carrito X
Y dice Talina que iba Diana Laura en el camino así como... En shock. ¿Pero qué ropa le voy a poner? En shock. Y mis hijos, ¿quién los va a traer? Y yo creo que la camisa fulana de tal no le va a gustar y no traigo la otra camisa. A lo mejor le tengo que ir a comprar otra camisa. ¿Y qué les voy a decir a mis hijos? Y ahí se quedó ciclada como un día y medio. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? ¿Qué le voy a...? O sea, vino a una presentación, pues sí, todo se fue a la super chingada, súper rápido. A mí esa parte de va a estar bien y luego no va a estar bien y luego qué camisa le voy a poner, inmediatamente mis hijos, ¿qué chingados voy a hacer? Como dices tú, porque ella ya se estaba preparando para... Porque ya, o sea, ella para morir. Ajá, porque estaba muy enferma. Ajá, el tiempo ya, a ella el tiempo ya se le estaba acabando. Entonces ahora imagínate, es como... O sea, tengo que enterrar a mi marido, que era el que iba a cuidar a mis hijos. Ay, ¿con quién les tengo que explicar a mis hijos que se murió su papá, que me voy a morir yo. ¿Sabes? Y se van a quedar con su familia, pero solos. Entonces, o sea, sí está... no manches. Está muy feo. El cuerpo arribó a las 8:05 del 24 de marzo a bordo del avión presidencial al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo trasladaron a la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se montó una capilla ardiente en el Auditorio Plutarco Elías Calles. En la explanada contigua se reunieron aproximadamente 3,000 militantes que gritaban «Justicia, justicia, Colosio sí, Camacho no, quién fue, y que no se archive, que vuelen cabezas». A las 8:45 de la mañana llegó el presidente Salinas, acompañado por todo su gabinete y dirigentes priistas encabezados por Fernando Ortiz Arana, para realizar la primera guardia ante el féretro. Al auditorio asistieron también los líderes nacionales del PAN, Carlos Castillo Peraza, del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, también los expresidentes de la República, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Pura. El priista Francisco Labastida, así como la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, la neta. Perdón, es que me da risa porque no pudiste esperar a terminar la lista. La crema innata de la mierda. Del lata de mierda que... Chale. Al mediodía el ataúd fue llevado a la agencia funeraria Galloso, en donde se congregó la familia y las amistades más cercanas de la familia Colosio. O sea, primero todo el protocolo y luego ya que le lloré la familia. También asistieron para dar el pésame los candidatos presidenciales Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Diego Fernández de Ceballos. Llegó el comisionado para la paz Manuel Camacho, quien fue abucheado por simpatizantes colosistas. La mañana del 25 de marzo, el féretro con el cuerpo de Colosio llegó en avión a Nogales, Sonora, desde donde se trasladó por vía terrestre al pueblo de Magdalena Aquino, de donde él era. Ahí fue recibido por los pobladores y llevado al cementerio local. En el sepelio al que asistió toda la familia Colosio incluyó una misa multitudinaria oficiada por el arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero Arce, y Ana Laura Riojas leyó un discurso en el que dijo: «Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Él quería un México más justo. Le ofendía y le lastimaba la pobreza. Creía que los abismos de desigualdad dividen a la nación. Él creyó que tenía las respuestas para esta nación con hambre y sed de justicia. Por eso él quería ser presidente de México. Luis Donaldo quería un futuro de paz y concordia. Quería un solo México, sin divisiones, sin violencia, sin rencores entre hermanos». Qué triste, ¿no? Ni siquiera ahorita. Todo lo contrario. Más tarde, cerca de las 5:30 de la tarde, el presidente Salinas llegó al cementerio, donde dejó una ofrenda floral. Y nunca se me va a olvidar, aquí lo puse, nunca se me va a olvidar que en una revista, que estoy 1,000,000% segura que es El Proceso, y neta, pues ya les dije, ¿no? Compré un montón tratando de encontrarlo. Todo esto pasó cerca de Semana Santa. Obviamente, ¿no? Siempre cae entre marzo y abril, entonces estaba entre Semana Santa. Y llega Colosio a donde está la tumba y deja un arreglo floral. Y el cómic o el dibujito decía algo así como que esto fue para lo que me alcanzó con 30 monedas o solo 30 monedas me costaron esto.
Y obviamente hace referencia a las 30 monedas con las que Judas traiciona a Jesús, Sí. porque es en Semana Santa. Y no se me olvida porque es el cuerpecito así chiquito, Salinas, y siempre en proceso lo dibujaban No cabezón es y en con proceso. orejotas. ¿Sí es en proceso? Es que, ¿Es oye, eso o el Z? no, Es en proceso, es en el proceso entonces. me tengo que... A ver si nos acordamos cualquiera de las dos. Estoy segura. Porque sí, no he visto ese, Está pero de me acuerdo de espaldas. esas caricaturas que Está de sí. espaldas y están las flores en la tumba y creo que tiene como el morralito de monedas en la espalda. O sea, están haciendo obviamente referencia a que pues él se lo fregó, ¿no? Ujú. Luego se dirigió al domicilio de Luis Colosio Fernández y Ofelia Murrieta para darles padres del candidato fallecido para darles sus condolencias. O sea, qué fácil. Nada más Te dije que tenía una mente bien maquiavélica. llegar y, ay, cuánto lo siento. Sí. Lo siento bastante por su pérdida. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajos de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Mientras el cuerpo de Colosio era velado en la Ciudad de México, los priistas literalmente se enfrascaron en una muy poco disimulada lucha por la candidatura vacante. Durante los primeros días, el relevo natural dentro de la lógica sucesoria de Carlos Salinas era Pedro Aspe, quien enfrentaba como limitante la fracción 6 del artículo 82, en donde dice que para ser aspirante a presidente no puedes tener un cargo político durante los últimos 6 meses, entonces no podía. El presidente agotó todas las posibilidades legales para que él fuera. Dijo que a lo mejor podía reformar el texto constitucional. Sí, así como, pues, güey. Es que te digo que les encanta pasarse por el arco del triunfo. Déjame modificar la Constitución un poquito. Ajá, para que pueda hacer el que yo quiero. ¿Que no es inmodificable? Les vale madre. Ante la oposición generada incluso dentro del mismo PRI, así como la falta de apoyo del PAN, desistió. Por ello, además que Aspe quedaron fuera otros funcionarios como Emilio Lozoya, secretario de Energía, y Emilio Gamboa Patrón. Lozoya también por ahí anda. Titular de Comunicaciones y Transportes. También se mencionó la posibilidad de posponer los comicios, pero finalmente, o sea, el PAN y el PRD, así de que si no tienes a quién poner, ya te fregaste, porque Sí, claro. nosotros no nos detenemos. Dentro del PRI se formaron varias facciones. Una de ellas, de gobernadores, pedía como candidato a Fernando Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación y hombre ligado con la aparato de la política mexicana durante décadas. Otra agrupaba exmandatarios estatales y a exlegisladores, los llamados dinosaurios, quienes se manifestaron a favor de Ortiz Arana, que también por ahí anda. Otra operada directamente por el hermano del entonces presidente Raúl Salinas de Gortari, maldito perro que nos dejó en la ruina, buscó que la nominación recayera en Beltrones, claro, ese Mario Fabio. Una más, encabezada por el jefe de asesores presidenciales de José María Córdoba y apoyada por los otros sectores obrero y popular del PRI, pugnaba en favor de Aspe y en caso de no lograr la reforma constitucional de Ernesto Zedillo, más porque respondía ideológicamente y políticamente al proyecto transeccional salinista, que por su desempeño como secretario de Estado, donde mantuvo un perfil bajo, como ya les dije hace ratito, era como teóricamente el sucesor de Colosio, cuando terminara el sexenio de Colosio. Entonces, lo único que pasó fue que se lo adelantaron. Finalmente, la mañana del 28 de marzo, Ortiz Arana anunció que no contendería por la nominación. Por la tarde, Salinas convocó a los gobernadores priistas y a los líderes del partido en la residencia oficial de Los Pinos, porque why not? En Los Meros Pinos vamos a hacer lo que corresponda a cosas del partido. Apoyándose, Los Pinos es la residencia presidencial, ¿ok? Solamente para los que no son de aquí.
Apoyándose en un video tomado en noviembre del 93, en el que con palabras elogiosas Colosio designa a Zedillo como su coordinador de campaña, qué mierda de personas utilizaron ya el video de a quien ellos habían matado. Se dice que a instancias de Salinas sugirió a los asistentes, Manlio Fabio Beltrones, que Zedillo fuera el candidato. El presidente lo secundó. A esta reunión se le conoció como el video de Dazo. Al día siguiente se anunció el segundo destape. Y así es como se toman las decisiones en este país. Muchas de las sospechas en el caso de Colosio se generaron durante las horas y días inmediatos, debido a que las primeras investigaciones se realizaron en medio de un ambiente caótico, en el que se ignoraron todos los protocolos mínimos de criminalística y seguridad, y se duplicaron funciones entre autoridades, todo lo cual se vio agravado por la presión política y mediática para hallar a los responsables del crimen. Que yo pienso que este tipo de presión era lo que ellos sabían que iba a pasar y estaban buscando y esperando, porque con ese tipo de presión es donde cada quien, ay, estoy bien apurado investigando y ellos también, entonces nos hicimos bolas, hicimos un desmadre y ya no podemos decirte quién fue porque estábamos tan apurados por encontrar al culpable que hicimos un desmadre. Que hicimos un cadáver. Entonces, la tarde y noche del 23 de marzo, cuando la atención estaba centrada en la salud del candidato, la delegación de la PGR en Baja California fue completamente rebasada, lo que provocó la intervención atropellada de varias autoridades sin un hilo conductor. Así, mientras el Estado Mayor Presidencial capturó y consiguió al agresor, además de hallar el arma y una bala en la escena del crimen, por su cuenta la Policía Municipal aseguró y revisó las pertenencias del agresor, mientras que policías judiciales estatales detuvieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega como sospechoso, pero fue el subdelegado Raúl Loza quien encabezó el anárquico primer interrogatorio de Aburto. ¿Te das cuenta? O sea, te das cuenta, el Estado Mayor está haciendo una cosa, el Ejército otra y la Policía Municipal otra. Cada quien por su lado. ¿Sabes? O sea, no hay una línea realmente. Durante esas primeras horas se cometieron errores tan elementales como no preservar la escena del crimen. Y fíjate, ahí los peritos ministeriales y periciales reconstruyeron los hechos sin seguir un protocolo. La necropsia se realizó ante demasiadas personas, entre médicos y miembros del Estado Mayor Presidencial, con una deficiente descripción del cadáver y sin establecer el plano de sustentación que permitiría determinar la trayectoria de los disparos. Además, por un descuido de los peritos, lavaron la ojiva hallada en Lomas Taurinas. Las teorías conspirativas... ¿Lavaron? La lavaron. Las teorías conspirativas aseguran que todas estas pifias o todo este desmadre fue intencional con el fin de obstaculizar el esclarecimiento del caso. Y no sé si te mencioné hace rato, la gente de ahí mismo, o sea, se llevan a Aburto. Ah, sí, me dijiste. Se llevan a Colosio y se llevan a Aburto. Y a los demás. Y se van de Lomas Taurinas. Y la gente, algunos empiezan a llevar flores, está tomando foto y la gente de ahí dice, ¡ey! Es la escena del crimen. Entonces, hacen como un círculo para ellos cuidar la escena del crimen, güey. Porque la policía se había ido. No llegaron a tomar fotos. O sea, cuando llegaron ya había pasado más gente. Pero fíjate el grado de valemadrismo. Que la misma gente dijo, pues no han venido, hay que cuidar nosotros porque no está la policía, porque nadie está haciendo nada. Y la gente quería tanto a Luis Donaldo Colosio que realmente estaban buscando cómo proteger la escena para que le hicieran algún tipo de justicia. Y desde ahí te das cuenta qué tan puerco estaba todo que nadie ni siquiera estaba en la escena del crimen. Y neta, qué triste. El procurador Valadez Ríos llegó a Tijuana pocas horas después del crimen y estuvo a cargo de las indagatorias durante solo 4 días. La mañana del 24 de marzo confirmó la identidad de Mario Aburto como el autor de los 2 disparos contra Colosio y después estableció la existencia de cómplices al acusar a Tranquilino Sánchez Venegas de haber abierto paso al asesino. También dictaminó la posición víctima-victimario en su primer informe y dijo:
De los múltiples datos aportados por los testigos oculares y de los elementos periciales obtenidos, quedó confirmado que Mario Aburto Martínez fue quien privó de la libertad al licenciado Luis Donaldo Colosio. Realizó 2 disparos, uno directamente en la cabeza y otro en la región abdominal, el primero mortal por necesidad, ambos con entrada y salida del proyectil. En la investigación de este crimen, el gobierno federal ejerció la facultad de atracción a favor de la PGR. Aunque por ley correspondía en primera instancia al gobierno local al tratarse de un delito de fuero común, sin una justificación legal convincente, el objetivo real fue dejar fuera a los gobiernos de Baja California y Tijuana que presidían los panistas Ernesto Rufo Appel y Héctor Osuna, respectivamente. Y desde ahí empieza el desmadre. ¿Por qué? Ajá. Porque si ellos investigan y no son del PRI y nos descubren, ajá, ellos sí nos van a echar de cabeza. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Déjalos afuera. Ellos no pueden meterse en la investigación. Esta marginación inició incluso antes. El 21 de marzo, integrantes del Grupo de Seguridad para el Mitin, por órdenes expresas del líder del PRI en Tijuana, Antonio Cano Jiménez, se entrevistaron con el director de Seguridad Pública Municipal, Federico Benítez López, pidiéndole que ningún policía local estuviera presente en el mitin, excepto 4 motociclistas para despejar la calle del acceso. ¿Cómo eso tiene sentido? O sea, nosotros lo vamos a cuidar, no queremos a nadie de no queremos a nadie de la policía cuidándolo. Nosotros lo vamos a hacer. No quiero ningún policía local. What the fuck. ¿Ok? El funcionario aceptó, pero envió unilateralmente a elementos del Grupo Táctico Especial al Parque Reforma, cercano a Lomas Taurinas. Después, a las autoridades estatales y locales se les impidió participar tanto en el interrogatorio a Aburto como en la autopsia al cadáver de Colosio, aunque por ley estaban obligados a estar presentes. Ah, ok. Y esto es lo que se filtró. Esto es lo que sí nos dejaron saber. Uh-huh. Imagínate todo lo que nos dijeron. Pues sí, ya estamos viendo todo el cochambre. Uh-huh. Estuve leyendo un poquito del expediente que está al alcance de cualquier persona, como el que te enseñé hace rato. Ah, súper claro, con excelentes... Es un cochinero ilegible. Copias mal hechas, información que no hace match con lo que estaban diciendo las televisoras, que básicamente era únicamente Televisa, que es la que nos alimentaba lo que ellos y el gobierno querían decir. Ustedes, de verdad, espero que algún día México tenga un gobierno que quiera ayudar a su gente en lugar de seguir robando. Ellos decían lo que lo que el partido o el presidente les dijeran que tenían que decir. Uh-huh. Y eso era lo que le daban de comer a todos los mexicanos todos los días. Y pues esto lleva más de 1 hora y media. ¿Cuánto llevamos? 2 horas. Y es el primer episodio. Así que los esperamos en el siguiente capítulo. Adiós. En donde les vamos a dar la más información que podamos. Muy probablemente hagamos otros 2 episodios para que no duren otras 2 horas cada uno. Uh-huh. Les vamos a traer el seguimiento a la investigación, qué es lo que pasa, todas las personas que estuvieron a cargo de la investigación, cuándo se cierra y todas las teorías conspirativas. Y el perfil nos va a traer el perfil y algunos de los facts que encontraste. Yes. Y mi obsesión. En esta historia del terror. Y luego vamos a hacer un episodio, Leti, la obsesión de Colosio. Bye. Adiós. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y en Spotify. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.